Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya estás listo para estudiar la palabra de Dios? Hoy vamos a recibir una enseñanza maravillosa, una enseñanza que está llena de misericordia, llena del amor de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo llena de su gracia. Y esta gran enseñanza está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde nos habla acerca de la mujer adúltera. Y dice la bendita palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amado Jesús, te doy muchísimas gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por la vida. Te doy gracias porque tú nos has enseñado y nos das tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, bendito Dios. Tu Espíritu Santo trabaja en nosotros, trabaja en nuestro corazón, nos escudriña y ve si hay en nosotros camino de perversidad y nos guías por el buen camino, Señor. Ahora queremos estudiar tu palabra, Señor, enseñarla para que tu pueblo camine, Dios, en pos de ti y te agraden y te busquen y hagamos lo que a ti te agrada, Dios. Queremos amarte, buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Por eso aquí estamos estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos. Y se nos dice aquí la Biblia que Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Desde que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta donde llevamos, podemos ver que Jesús enseñaba. En todos estos capítulos enseñaba y enseñaba y enseñaba. Y no sé, a mí se me venía a la mente como que todos estos que estaban aprendiendo la palabra de Dios, que iban y se sentaban con él. Dice que venía todo el pueblo. Venía mucha gente, venían multitudes, pero él sentándose les enseñaba y los veía tal vez como bebés espirituales. Recuerda que Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces Jesús los veía como niños, como esas nuevas criaturas. Recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los veía como bebés espirituales. Y él tenía, hermanos, la necesidad de enseñarles. Como nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando son bebés y cuando van creciendo.
que desde pequeñitos, pues los ayudamos a caminar. Ellos tienen la necesidad de caminar, ellos solitos tratan de levantarse, ellos solitos andan gateando ahí, andan moviéndose. Pero necesitan que les echemos una manita, que los agarremos ahora sí que de la mano, que estemos pendientes de ellos, que les enseñemos a caminar, a no tropezar, a andar. Y esto es justo, hermanos, lo que Jesús hacía. Les enseñaba el camino. Porque la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él les enseñaba el reino de los cielos. Él les enseñaba, hermanos, todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos. Pero les enseñaba cómo andar, cómo dirigirse, cómo agradar al Padre. Esto es bien importante, hermanos, porque Jesús sabía que Él ya no iba a estar más con ellos en un tiempo, pero Él estaba levantando discípulos. Perdón. Y estos discípulos, hermanos, que eran bien enseñados, iban a enseñar a otros, iban a levantar nuevos discípulos. Y el propósito del Señor Jesús es que nadie se pierda, sino que todos tengamos la vida eterna. Oh, qué bueno es nuestro Padre. Le podemos glorificar por su gran misericordia. Entonces les enseñaba. Y me gusta mucho esto, hermanos, porque veo aquí dos cosas. Uno, la pasión del Señor Jesucristo por enseñar, por estar ahí hablando con la gente, que ellos aprendieran, que preguntaran, instruirles. Hermano, de verdad uno se apasiona. Cuando uno se apasiona de entender las Escrituras, de que Dios a uno le revela cosas y le enseña, y uno dice, wow, esto no lo había entendido, pero ahora lo entiendo. Uno se impresiona, hermanos, de la sabiduría que está en la palabra de Dios, de aprender. Pero también uno se impresiona cuando encuentras discípulos que quieren más alimento y más alimento y más enseñanza, y quieren saber más y más y más acerca de la palabra de Dios. Y sabe, hermanos, dice aquí la Escritura que todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Ellos ya habían comprendido, hermanos, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El pueblo había entendido, hermanos, que no solamente buscaban a Jesús o lo buscaran por el alimento que Él les podía dar, por los milagros, por la multiplicación de los panes y de los peces. Se sentaban con Él porque querían escucharlo. Jesús hablaba palabras de vida eterna, como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es que, hermanos, la enseñanza nos empodera, o el recibir enseñanza nos empodera, ¿sabe? Nos da herramientas para resistir al diablo, nos da herramientas para vencer al enemigo, como Jesús lo hizo cuando Jesús reprendió a Satanás y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos enseñó cómo con autoridad Él echaba fuera a los demonios. Hermanos, la enseñanza nos empodera, nos hace pararnos firmes delante del enemigo y hacerle huir con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con las herramientas que Dios nos enseña a través de su palabra. En el versículo 3, Hechos 8:3, Juan 8:3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Híjole, hermanos, esta mujer adúltera se había metido realmente en un grave problema. Porque el adulterio, hermanos, se castigaba con la misma muerte. Esta mujer, hermanos, prácticamente ya sentía la muerte encima. A esta mujer prácticamente Satanás y los demonios ya la estaban amarrando, agarrando, ya la tenían toda para llevársela al infierno. Y los judíos estaban totalmente dispuestos para apedrearla. Seguramente ya tenían ahí las piedras en sus manos para arrojársela. En Deuteronomio capítulo 22, del versículo 22 al 24, vamos a ver qué nos dice la ley cuando una persona era sorprendida en el acto del adulterio. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces dice que si fueren sorprendidos, ambos morirían. Esta era la ley, hermanos. Ahora sí, como dicen por ahí, que Dios nos agarrara confesados si nosotros viviésemos en estos tiempos bajo la ley. Si alguna persona cometiese algún pecado, al menos aquí el adulterio, hermanos, se castigaba con la muerte. Y habían venido estos escribas y estos fariseos con Jesús, nos dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta mujer, hermanos, ya estaba al borde de la muerte. Estos judíos no iban a tener ninguna piedad por ella, ninguna misericordia. Pero bueno, esto era la ley. La Biblia dice, por eso nos dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Y el pecado, hermanos, se pagaba con la muerte. Esos judíos, hermanos, ya tenían su corazón tan duro, ya habían perdido el amor, que no tenían tantito de misericordia. Recuerda cómo acusaban a Jesús por sanar a un paralítico en el día de reposo. Le decían, tú no puedes sanar en día de reposo. Y Jesús le decía, es que ¿cómo es posible que darle su salud a alguien, darle su sanidad a alguien, no pueda contar como un reposo para toda la vida para esa persona? Que una persona estuviese atado por Satanás 38 años y que en día de reposo yo le haya librado. ¿Cómo es posible que no lo puedan ver con buenos ojos? ¿Cómo es posible que no tengan misericordia en sus corazones? ¿Cómo es posible que no tengan amor en sus corazones? Pero la ley, hermanos, fue un pacto que Dios hizo con Moisés y con su pueblo. Pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo entregó su vida y cuando Él dijo, consumado es, hermanos, se estableció un nuevo pacto. Un pacto en el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros. Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Él en la cruz, Él pagó, hermanos, todo
Él pagó todo lo que nosotros debíamos. Él pagó por nuestros pecados. Él se presentó en la cruz como maldición. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Aquí estaban estos fariseos tentando a Jesús para poder acusarle. En el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, qué gran respuesta les dio el Señor Jesús. Estos insistían, Jesús no les respondía. Él estaba escribiendo en tierra, no sé qué escribía. Pero tal vez, aquí quiero suponer, tal vez mientras él escribía, él estaba orando, pidiéndole al Padre, diciendo: ¿cómo es posible que estos judíos, cómo es posible que esos escribas y esos fariseos que dicen tener tanto conocimiento de las escrituras, cómo es posible que no tengan misericordia? Y también seguramente estaba orando al Padre, diciendo: Señor, redarguye sus corazones, porque no es posible que ellos vengan aquí acusando a una mujer de adulterio, cuando ellos tienen muchos pecados también, cuando ellos también han pecado, y vienen aquí acusando a una persona cuando ellos también son culpables de otros pecados. Y hermanos, en este momento, mientras él escribía en tierra, seguramente empezaron a venir muchos pensamientos en la mente de esos escribas y de estos fariseos, muchos recuerdos de todos sus pecados, de todo lo que ellos también habían hecho. Hermanos, todo fue un milagro poderoso del Señor Jesús. Porque dice aquí la Escritura que le insistían, y él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. Versículo 8, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sabe? Dice que todas estas personas que venían a apedrear a la mujer, dice que fueron acusados por su propia conciencia. Hermano, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede redarguir los corazones. Solo Dios puede tocar los corazones de las personas. Estas personas dijeron: ¿qué estamos haciendo? No, ¿cómo es posible? Seguramente empezaron a soltar las piedras ahí donde estaban y entonces se agacharon la cabeza y se regresaron uno a uno por donde habían venido. Seguramente muchos de ellos dijeron: ¿qué estoy haciendo? Dios empezó a obrar en su mente y en sus corazones de estas personas que iban a apedrear a esa mujer, y se dieron cuenta que también eran pecadores y que no era correcto lo que estaban haciendo. Dice que se sintieron acusados por su propia conciencia. Dice que salían desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Sabe? Cuando nosotros hemos pecado,
abrimos puertas. Y entonces vienen demonios y empiezan a atacar nuestras vidas. Nos puede empezar a ir mal económicamente. Nos puede empezar a ir mal en nuestra familia. Empezamos a tener enfermedades. Porque Satanás manda a sus demonios a destruirnos. Y Satanás sí nos puede atacar. Los demonios nos pueden atacar cuando nosotros abrimos puertas. Cuando nosotros dudamos de Dios o cuando nosotros pecamos. Pero aquí el Señor Jesús, una vez que Él hizo gracia con ella, una vez que Él obró para que todos sus acusadores salieran huyendo, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Sabe? Eso me parece muy hermoso. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Jesús nos defiende, cuando Jesús aboga por nosotros, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Jesús, hermanos, aquí actuó como un abogado de ella. Jesús la defendió, hermanos, de todos sus acusadores. ¿Sabe? Qué hermoso es tener un abogado como el Señor Jesús que nos defiende, que nos libra de nuestros adversarios, que nos libra de nuestros verdugos, que nos libra de nuestros perseguidores. De verdad, Dios, hermanos, Jesús se mostró verdaderamente misericordioso. Todos los atributos de su bondad, de su gran amor, de su abundante gracia se manifestaron aquí en esta historia de esa mujer que había adulterado. Ciertamente, conforme a la ley, ella merecía la muerte. Pero Jesús, hermanos, le vino a aplicar no el pacto de la ley, sino le vino a aplicar la gracia, la misericordia, le vino a aplicar el amor. Y le pregunta: ¿ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguno te condenó. ¿Sabe? Porque Dios a nosotros no nos puso como jueces. No nos puso, hermanos, a juzgar a los demás. No nos puso, hermanos, a estar viendo la paja en el ojo ajeno. Sino más bien Dios quiere que nosotros saquemos la viga que hay en nuestro ojo. Que nosotros miremos adentro de nosotros y que nos escudriñemos a nosotros mismos. Y que le pidamos a Dios perdón por todos nuestros pecados. Que le pidamos, Señor, a Dios perdón por todo lo malo. Por si somos murmuradores, si somos mentirosos, si hemos cometido actos de fornicación y de adulterio. Jesús le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios, hermanos, nos aplica gracia cuando nosotros le hemos fallado. Dios, hermanos, nos perdona. Que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús, hermanos, nos purifica, nos limpia de toda nuestra maldad. Pero nos dice: vete y no peques más. A ninguno de nosotros nos gusta que se nos señale por los pecados que hemos cometido. A nadie nos gusta que nos digan. Pero Jesús le dice a esa mujer: vete y no peques más. La gracia, hermanos, no es ningún permiso para seguir pecando. ¿Saben por qué? Porque principalmente el pecado nos aleja de Dios.
Y el pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. Y Jesús nos vino a librar del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, para que a través de su sangre y a través de su gracia tengamos perdón de pecados, hermanos. El pecado abre puertas para que vengan los acusadores. El pecado abre puertas para que vengan los opresores, para que vengan los verdugos. Y Jesús nos dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Yo estoy seguro, hermanos, que este amor manifiesto, que este amor que el Señor Jesús le dio a esta mujer transformó su corazón. El amor cambia. La Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Jesús, hermanos, no la condenó. Jesús no la señaló. Jesús la trató con amor. La trató como a una hija de Dios. Jesús, hermanos, Jesús nos ama. Jesús está con nosotros. Jesús quiere hacernos misericordia en todo tiempo. Busquémosle a Él con todo nuestro corazón. Busquemos la pureza y la limpieza de nuestro corazón. Andemos como Él anduvo. La Biblia dice que Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Pidámosle a Dios que así queremos andar como Él anduvo, en amor, en misericordia. Señor Jesús, yo te doy muchísimas gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor Jesús, que me está escuchando. Padre, que quieren recibir enseñanza. Guíales, bendito Dios, por caminos de rectitud. Y enséñales, Padre. Quiero pedirte por todos los que están enfermos, Dios, que les sanes de todas sus enfermedades. Quiero pedirte por todos aquellos que tienen una necesidad. Atiende su ruego, su clamor, su súplica. Hazles misericordia, Dios. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sana, Señor, a los que están enfermos. Y ahorita mismo, Dios, te pido por la vida de Catalina Arteaga, Señor Jesús, que la sanes, Padre. Que tenga buena saturación, que sus pulmones se expandan, bendito Dios. Que oxigenen. Te pido por su salud y su sanidad y por todos los que me están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, amado hermano y hermana. Que tengas un excelente día.